Buenas tardes, bienvenidos a esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Como pueden comprobar, me acompaña la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el consejero de Salud y Familia, que fundamentalmente nos va a explicar hoy en detalle el plan 7.500 que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno que acabamos de terminar. Estamos atravesando el momento más difícil de lo que llevamos de pandemia. Saben ya que nos gusta a los miembros del Gobierno llamar a las cosas por su nombre. Los datos son el reflejo de una tercera ola explosiva que está siendo mucho más agresiva que las dos anteriores. Los datos de hoy son preocupantes. Hoy tenemos 4.119 andaluces hospitalizados, de los cuales 570 están en las UCI. Por tanto, hemos superado por primera vez los 4.000 ingresos hospitalarios y hemos superado ampliamente el pico de la segunda ola. En cuanto a PCRs positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, estamos hoy en los 915 casos. Por ello, como les decía al inicio, hoy el Consejo de Gobierno se vuelve a anticipar y aprueba el plan 7.500, que lo que pretende fundamentalmente, y ya está preparada Andalucía, es tener la capacidad de absorber 7.500 andaluces ingresados en los hospitales por COVID-19. Este plan, que ahora explicará el consejero, nos va a permitir ampliar el número de camas hasta más de 15.000 de ingreso convencional y más de 2.600 de UCI. Además, tal y como explicará el consejero, este plan nos va a permitir tener un mapa de situación de cada una de las provincias si llegáramos, ojalá que no, a esos 7.500 ingresos. Así, por ejemplo, ya sabemos en cuáles vamos a tener que recurrir a la sanidad privada, cuáles pueden recibir pacientes de otras provincias y cuáles requieren recursos adicionales. Ese es el plan 7.500. Para responder con contundencia a la tercera ola, evidentemente tenemos que saber qué nos vamos a encontrar, y eso es lo que hemos hecho con este plan. Ahora bien, estamos luchando contra el virus, Andalucía y todas las comunidades, con un brazo atado a la espalda. Sí, el Gobierno central no ayuda. Tiene que darse cuenta de una vez por todas que estamos en una situación de máxima gravedad. El nivel muy grave, no lo fijamos nosotros. Recordarán ustedes, lo fijó el Gobierno en su famoso semáforo cuando planteó el semáforo con los niveles de alerta y planteó que en el caso de 250 casos confirmados por cada 100.000 habitantes era situación muy grave. Y ahora estamos en casi 900 casos en España. Por tanto, estamos en una situación muy grave multiplicada por 4. O se lo digo de otra manera, el Gobierno de España se ha saltado 4 veces su propio semáforo en rojo del coronavirus. Y lo vuelvo a decir muy claro, la situación sanitaria exige que el Gobierno de España deje de hacer cálculos con las elecciones catalanas. No hay elecciones ni encuestas que justifique mirar para otro lado ante el avance de la pandemia. Mañana ya se cumplen 2 semanas desde que Andalucía solicitó al Gobierno de España formalmente adelantar el toque de queda y cobertura legal para decretar puntualmente confinamientos domiciliarios en aquellos municipios con más incidencia. 2 semanas en las que el Gobierno de España ni caso le ha hecho a Andalucía, ni caso le ha hecho a las comunidades autónomas, porque su prioridad es salvar las elecciones catalanas. Esto es increíble. En la primera ola, hace un año, la prioridad para el Gobierno de España era celebrar el 8 de marzo. Ahora la prioridad es que en Cataluña se vote el 14 de febrero. Nos parece muy bien, pero se trata de una actitud irresponsable. La prioridad siempre debe ser la lucha contra el COVID y salvar vidas. Se lo estamos diciendo no solo a Andalucía, todas las comunidades autónomas, y se lo ha dicho también la Comisión Europea, que ha reclamado a los países miembros que cerremos zonas con una incidencia superior a 500 casos por 100.000 habitantes. Desde Andalucía, al ministro Illa le deseamos lo mejor en su nuevo cometido, pero se va en pleno incendio, sin dar explicaciones. La persona que lo sustituye tiene que dar a las comunidades autónomas de manera inminente las herramientas necesarias para apagar este inmenso fuego. Se va en el peor momento, y eso no dice mucho de él. Se va en el peor momento, abandona el barco en el peor momento de la tormenta. Y eso, pues evidentemente,
creo que no habla en positivo de él. Por eso, desde el Gobierno andaluz, le vamos a exigir ya al nuevo ministro de Sanidad 3 cosas. En primer lugar, que autorice a las comunidades autónomas a adelantar el toque de queda y puntualmente confinamientos domiciliarios allá donde sea estrictamente necesario. En segundo lugar, que el Gobierno de España nos garantice a las comunidades autónomas el suministro suficiente de vacunas para que podamos inmunizar al mayor porcentaje de población. En Andalucía estamos preparados para vacunar cualquier hora del día y cualquier día de la semana, pero nos hacen falta las vacunas. Y, en tercer lugar, que establezca el Gobierno de manera clara un protocolo de vacunación para todo el país, para toda España, que no se aplique de 17 formas distintas en función de la comunidad autónoma. Si el Ministerio de Sanidad no cumple su obligación, ya no será cuestión de un ministro o de otro, sino que estará claro que responderá a una estrategia del presidente del Gobierno de España, del Partido Socialista, para tratar de alcanzar el poder en Cataluña, fíjense, poniendo en riesgo la salud de todos los españoles. Mientras tanto, yo quiero agradecer una vez más, en nombre del Gobierno de Andalucía, el esfuerzo y dedicación de todos nuestros profesionales sanitarios. Sin ellos, sin el incremento, y sabe bien el consejero de Salud de lo que hablo, incremento de 2.000 millones de euros que este Gobierno ha puesto en la sanidad pública en estos 2 años para mejorar hospitales, centros de salud, Andalucía no hubiera resistido esta pandemia. Si hubiéramos afrontado esta pandemia con la sanidad pública que nos dejó el socialismo, y sin haber invertido los 2.000 millones que ha invertido la Consejería de Salud, hace meses que la sanidad pública andaluza habría colapsado. Los socialistas nos mentían todos los días, a todas horas, mientras recortaban el gasto sanitario en Andalucía. Con el socialismo, Andalucía era la comunidad autónoma de España que menos invertía en sanidad. Y esto no lo digo yo, no me lo invento yo, lo ha dicho con claridad el Tribunal de Cuentas. La Andalucía socialista de entonces era la última en España, a mucha distancia de la penúltima, en concreto 100 euros menos por habitante que la penúltima y casi 600 menos por habitante que la primera. Recordarán ustedes, mentían con las listas de espera, mientras tenían hospitales cerrados como el Militar en Sevilla, que lleva 17 años abandonado y ha sido objeto de robos y destrozos y que esperemos poder abrir dentro de poco. Por cierto, en ambos casos, la responsable entonces era la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la misma que desde el Gobierno de España precisamente incumple su compromiso de acabar con el déficit de financiación que sufre Andalucía. Está creciendo la presión asistencial, vamos a tener dificultades, eso es seguro, porque nos enfrentamos, como bien dice el consejero de Salud, no a una tercera ola, sino a un tsunami de casos COVID. Pero hemos desarrollado más de 900 obras en infraestructuras sanitarias en toda Andalucía entre julio y diciembre, con una inversión superior a los 170 millones de euros, que nos ha permitido encarar mejor la tercera ola. Cuando terminemos estas obras, habremos aumentado en torno a 1.000 más las camas de hospitalización en Andalucía y más de 300 UCIs con respirador. Una cifra que evidentemente se va a seguir aumentando conforme vayamos inaugurando nuevas infraestructuras en los próximos días, como pueda ser el Hospital de Estepona o el Hospital Militar, también el Hospital de San Carlos de Cádiz. Estamos haciendo, como ustedes pueden ver, un esfuerzo titánico también. Además de volcarnos con el sistema sanitario, también lo estamos haciendo con los sectores más vulnerables de la sociedad y que requieren un apoyo especial. Así lo pone de manifiesto un informe que nos ha presentado precisamente hoy la consejera de Igualdad. En 2020 hemos incrementado en un 20% las resoluciones de los expedientes de renta mínima de inserción social y casi en un 60% las prestaciones concedidas respecto a 2019. Casi 80.000 familias de Andalucía se han visto beneficiadas de estas ayudas, con un presupuesto ejecutado por parte del Gobierno de Andalucía de 135 millones de euros, después de que en plena pandemia lo aumentáramos en 5 millones para prestaciones extraordinarias. Para que tengan una referencia del esfuerzo de este Gobierno del Cambio, en 2018 el anterior Gobierno socialista solo invirtió 57 millones que beneficiaron a 41.000 personas. La protección de los más vulnerables, otra de las falsas banderas del socialismo, también cae por su propio peso. Y frente a ello, fíjense el timo, y digo bien, timo, que supone el ingreso mínimo vital del Gobierno de España. Por poner algunos ejemplos. En Cádiz solo se ha atendido el 20% de estas solicitudes y en Granada
el 18%. Una cosa es predicar y otra es dar trigo, como pueden comprobar. Otro de los asuntos abordados hoy ha sido la ejecución de los fondos europeos. El Gobierno andaluz cumple con la regla N+3, que otorga 3 años para el cumplimiento del objetivo de cada ejercicio, y lo hacemos con los fondos del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía y con el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. En este último, por ejemplo, teníamos que certificar 17,5 millones para el ejercicio 17 y hemos conseguido certificar por encima de 19 millones. Por tanto, con el anterior Gobierno socialista, Andalucía no tiraba por la borda, sino que devolvía los fondos europeos, y ahora con este Gobierno no se pierde ni un solo euro de fondos europeos. Se acabó de devolver fondos europeos, como hacían de manera reincidente y, permítanme, vergonzante los anteriores Gobiernos socialistas, y nos llamaba la atención la Unión Europea. También les diré, respecto a los fondos europeos de reactivación, que el Gobierno de España tiene que terminar ya con ese criterio sectario. Los consejeros de Hacienda del Partido Popular y de Ciudadanos en las comunidades autónomas donde gobernamos han enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea para denunciar la deficiente gestión del Gobierno de Sánchez con estos fondos. 5 comunidades gobernadas por el Partido Socialista reciben el mejor reparto por habitante de estos fondos europeos, pero casualmente Andalucía, que es la comunidad más poblada, no estamos dispuestos a admitir este atropello. Lo denunciamos ante la Comisión Europea y donde haga falta. Como siempre decimos, en Andalucía no queremos ser más que nadie, pero no vamos a aceptar ser menos que nadie y no vamos a permitir un nuevo atropello del Gobierno de España en Andalucía por el simple hecho de que no haya ya un Gobierno socialista. En otro orden de asuntos, también les informo que el Consejo de Gobierno hoy ha aprobado duplicar el importe de las ayudas destinadas a la conservación e inventario del patrimonio sacro, unas ayudas pioneras en España, también evidentemente en Andalucía. La consejera de Cultura nos ha trasladado el éxito de la convocatoria lanzada en 2020, ha propiciado, mediante los oportunos expedientes de ampliación de crédito, que la cuantía inicialmente prevista de 750.000 euros se ha prácticamente duplicado hasta llegar al 1.400.000 euros. En un año de enorme dificultad, como fue el pasado, en el que, como consecuencia del COVID, no se han podido celebrar actos religiosos que permiten disfrutar de estos bienes y que mantienen vivo a este sector económico, estas ayudas, evidentemente, suponen un impacto significativo en el empleo. Tanto es así que se podrán beneficiar de estas ayudas 70 restauradores, 50 historiadores, 24 fotógrafos, además de químicos, arquitectos y otros profesionales como los especialistas en técnicas artesanales integrados en los distintos equipos interdisciplinares. Hace un par de semanas nos reunimos con representantes de las agrupaciones de hermandades y cofradías de toda Andalucía y pudimos conocer su situación de primera mano. Sabemos que no está siendo fácil, por ello cuentan todas las cofradías y hermandades de Andalucía con el apoyo y colaboración de este Gobierno. Y termino con un dato que es relevante, que se ha suscitado el debate en los últimos días, y quiero dejar claro que si hay un sitio seguro en Andalucía hoy en día son los colegios. Aquí quiero reconocer el esfuerzo, la profesionalidad de toda la comunidad educativa, de los padres, de los alumnos, de los profesores, de todo el personal. Hoy en Andalucía el 92,8% de los colegios está libre de COVID. Solo 17 centros educativos. En Andalucía hay 7.099. Solo 17 están cerrados, lo que representa un 0,23% nada más. Insisto, esto ha sido posible por el gran esfuerzo de los profesores y de toda la comunidad educativa. Consejero de Salud. Gracias, consejero de Presidencia. Buenas tardes a todos. Lo primero, daré los datos, como siempre, epidemiológicos y de presión asistencial a nivel de Andalucía. Y lo primero es explicar un poco la gráfica de hoy. La gráfica de evolución que estamos teniendo de hospitalizaciones totales y de la gráfica de evolución que estamos teniendo de aumento en UCI. Se ve la verticalidad de estos últimos días, lo cual nos dice la importancia, la trascendencia
que tiene esta tercera ola y la virulencia desde el punto de vista de asistencia sanitaria que tiene esta tercera ola. Estamos en 4.119 de hospitalizaciones totales y en 570 de UCI. Posiblemente antes de que acabe esta semana tendremos que activar, por haber pasado los 4.500, el plan 7.500 que luego explicaré. Y a nivel de UCI la evolución es alta con un crecimiento exponencial que también tendremos que activar el plan 7.500 ya que superaremos mañana o pasado los 600 ingresos a nivel de UCI. A nivel de incidencia acumulada, la incidencia acumulada a fecha de hoy está en 909 a nivel de Andalucía, con provincias con más alta incidencia acumulada, que como es Almería, con 1.215, o Huelva con 1.053 y Sevilla con la menor incidencia acumulada de 600, una cifra de 690. La incidencia acumulada, hemos visto que hay ya un pequeño parón de aumento en la cifra de ayer y en la cifra de hoy. Ayer a 915, hoy es 909. Luego hay una pequeña estabilización de la incidencia acumulada que espero que se confirme a lo largo de los próximos días. El índice de reproducción, lo que nosotros llamamos índice R, llevamos ya notando desde hace ya una semana que está por debajo de 1. De ahí que nos dé al menos un poquito de esperanza a que la incidencia acumulada puede ser que estemos ya en la fase de estabilización, lo cual se nos confirmará en los próximos días. La incidencia acumulada a 7 días, la que he dado es a 14 días, a 7 días está actualmente en 439, que es un punto medio por debajo de la que está actualmente a 14 días. Luego puede ser un pico de esperanza. Como siempre he dicho, lo primero que cae es la incidencia acumulada y la incidencia acumulada hace que la incidencia de ingresos hospitalarios y incidencia en UCI siga aumentando una semana y luego empiece también a decaer. Esperemos que la tendencia sea esa y sería un buen punto de inflexión. A nivel de hospitalización hospitalaria, a nivel de ocupación, estamos ahora mismo en camas de no COVID. Camas COVID, estamos utilizando el 23,46% de todos nuestros recursos sanitarios, tanto públicos como privados, a nivel de Andalucía. Y a nivel de UCIs estamos en el 31,75%. A nivel, si hacemos el comparativo con el resto de las comunidades autónomas, estamos en unos niveles muy preocupantes, pero quizás unos puntos por debajo como consecuencia, como ha dicho el consejero de Presidencia, de la inversión de los últimos 3 meses en UCIs y en camas de hospitalización, lo cual hace que tengamos un pool bastante mayor para poder intentar minimizar, aunque sea un poquito, este terrible impacto de presión asistencial que estamos teniendo en esta tercera ola. Los datos de hoy, vamos a declarar 4.058 positivos y 82 fallecidos. Me voy a parar un momento a nivel de fallecidos. Andalucía supera el umbral de los 6.000 fallecidos, 6.050 fallecidos a fecha de hoy. Y la fatiga pandémica no nos puede hacer decir esta cifra fría sin ponerle cara, rostro. Ya la mayoría de los que estamos aquí, la mayoría de todos ustedes, conocen a un familiar, a un amigo, a un vecino, a un conocido, en el cual ha fallecido como consecuencia de la pandemia. Lo que quiero es que se le ponga cara. Se le ponga cara y la cifra, cada vez que digamos la cifra de fallecidos, no sea nada más que una cifra hueca, sino hay que ponerle cara y hay que ponerle el sentimiento. De aquí mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de los 6.050 fallecidos que llevamos actualmente desde que empezó esta terrible pandemia. Los comités territoriales se están reuniendo de forma periódica, como ustedes saben, los lunes y todos los jueves, mirando la incidencia acumulada de cada una de las poblaciones de cara a tomar las medidas que se pactaron dentro del comité territorial de alto impacto. A fecha de hoy, publicado hoy, que será efectivo desde las 0 horas de esta noche, el 60,8% de todos los municipios de Andalucía estarán en cierre perimetral.
y el 30,8% de todos los municipios de Andalucía, además del cierre perimetral, tendrán una paralización de cualquier actividad económica no esencial. Es decir, hemos tomado todas las medidas que tenemos a nuestro alcance para parar la expansión, para parar lo que es el contacto entre personas, para intentar parar esta pandemia. Todas las medidas a nuestro alcance están tomadas. Estamos ahora mismo esperando las medidas que tiene que tomar el Gobierno, que se le ha pedido reiterativamente por parte de todas las comunidades autónomas en los consejos interterritoriales del Sistema Nacional de Salud, como son la flexibilidad a nivel del toque de queda, para tener nosotros mayor margen de maniobra, y el confinamiento domiciliario en determinadas zonas, sobre todo en aquellas zonas con más de 1.000 de incidencia acumulada en los últimos 14 días. Eso es cirugía de precisión, que es lo que estamos haciendo ahora, intentando actuar en aquellos sitios donde se tienen que actuar, como son en las poblaciones con incidencia acumulada mayor de 500 y más de 1.000. Apelo al Gobierno a que no estemos al albur de avatares políticos a la hora de tomar decisiones en salud pública. La salud pública tiene que prevalecer sobre cualquier comportamiento político, y eso es lo que le pido al Gobierno de la Nación. El Plan 7.500 empezará posiblemente a funcionar viendo la evolución de la curva de ascenso a partir de finales de esta semana. Lleva un abordaje de cómo se aborda los pacientes COVID como los pacientes no COVID. Se habla mucho de primaria en el Plan 7.500, de lo que es hospitalización domiciliaria para disminuir la presión asistencial dentro de lo que es a nivel hospitalario, y lo que hay un aumento importante a nivel de recursos, tanto a nivel de cama como a nivel de UCI. A nivel de cama pasa de 13.532 camas a 15.384 camas a través de los recursos externos que serán publicados hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Y a nivel de UCI pasa de 1.462 UCI a 2.622 UCI. Todos aquellos quirófanos, un volumen de quirófanos de 534 quirófanos, pasan directamente a 6 camas UCI. Todas las unidades de reanimación postanestésica pasan con los respiradores, con ese pool de 900 respiradores que tenemos, pasan todos a formar lo que son cama UCI. La presión asistencial la veremos mayor y habrá que tomar medidas más extremas en la provincia de Cádiz y Málaga. De ahí que se han puesto otro tipo de hospitales, como bien ha dicho el Consejo de Presidencia, el Hospital de San Carlos, o como puede ser Carranque y todo eso, pues se va a poner todo dentro de lo que es el pool de las 7.500 para absorber la presión asistencial que tengamos en estas dos, más el intercambio de pacientes entre provincias en caso de que fuera necesario. Todos los recursos de la sanidad pública, pero también quiero decirlo, todos los recursos de la sanidad privada irán para abordar y para absorber este Plan 7.500. Referente a vacunación, este Gobierno tiene muchas preocupaciones con el tema de vacunación. Una de ellas, por ejemplo, es que las vacunas que me llegaban mañana, que así me lo habían confirmado el Gobierno de la Nación, de Moderna, 9.800, ya me han dicho que será la semana que viene. Eso provoca pues un desaliento y una intranquilidad por falta de seguridad por parte de la Consejería de Salud. Igual que las declaraciones de AstraZeneca, en la cual solamente van a mandar el 40% de las previstas para el mes de febrero y no el 100%, como nos dijo el Gobierno de la Nación. Desde aquí pido al Gobierno de la Nación que haga la máxima presión a nivel de Bruselas para que lo pactado con las diferentes multinacionales en el tema de vacunas se haga cumplir y tengamos ese pool tan necesario para vacunar a la población, sobre todo a la población de riesgo a nivel de Andalucía. A fecha de hoy hemos puesto 242.391 vacunas. Significa que hemos puesto el 96,44% de toda nuestra existencia, que son 251.420. Ya hay 37.921 andaluces que se le ha puesto la segunda vacuna y ya han pasado de vacunación a inmunización, que es un tema muy importante a tener en cuenta. Es decir, ya tienen anticuerpos suficientes para luchar contra el coronavirus. Dentro de los profesionales de la residencia, 160 están ya vacunados hasta segunda dosis, y de los profesionales, 76,2% están vacunados tanto a nivel de público como a nivel de la sanidad privada.
Ayer llegaron ya bandejas que estamos ahora en periodo de congelación en que empezaremos a utilizar esta tarde, bandejas de Pfizer. En total llegaron 68 bandejas con 195 viales cada una de las bandejas, que a 6 viales suponen 79.550 vacunas que esperemos tener disponibles para esta semana y dejar y volver otra vez a tener ese pool de maniobra de cara si tenemos problemas de abastecimiento en las próximas semanas. Mañana se cumple un año de que esta consejería puso en marcha el comité de expertos en COVID-19. Fue la primera consejería, yo creo que a nivel de toda Europa, que puso en marcha ese comité de expertos. Desde aquí le quiero agradecer un año entero de trabajo a la sociedad científica y a los expertos que llevamos trabajando desde ese 27 de enero del año pasado, en la cual ya vimos el alcance que podía tener esta terrible pandemia. Hoy en el Consejo de Gobierno esta consejería ha presentado también el balance de la actividad del cribado del cáncer de colon. El cáncer de colon es una patología tiempo dependiente. Mientras antes hagamos el diagnóstico, antes podremos hacer una resolución lo menos dañina para el paciente. Hay que hacer un diagnóstico precoz a la mayor brevedad posible. Hemos llegado ya al 80% de la población diana. Cuando nosotros llegamos al Gobierno estaba en un 10%. En 2 años hemos llegado al 80% de la población diana entre 50 y 69 años. Lo que sí pido es que a todos los que le vayan llegando la carta que participen activamente mandando las muestras para llegar al diagnóstico lo más precoz posible. Hoy también hemos presentado la estrategia de salud de infancia en adolescencia, el arbolito desde chiquitito. La idea es educación para la salud, hábitos saludables a todos nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Es un abordaje multisectorial donde participa todas las comunidades autónomas en beneficio de la educación de todos los niños. Y sin más, le paso la palabra al consejero de Presidencia. Muchas gracias, querido consejero de la Presidencia y consejero de Salud. En primer lugar, decir que, evidentemente, el tema sanitario en estos momentos de pandemia es el tema crucial que nos preocupa a todos, pero este Gobierno lo tiene muy claro. Al mismo tiempo, está muy pendiente de toda la cuestión económica, como no podía ser de otra manera, y sobre todo pensando también en el post-COVID. En este momento quiero empezar esta locución hablando de lo que significan los agricultores y ganaderos para Andalucía, que es un sector vital, fundamental en estos momentos de pandemia, que están abasteciendo los mercados de medio mundo y que hasta el mes de noviembre ha supuesto una exportación récord de 10.324 millones de euros que el sector agroalimentario andaluz ha exportado al resto del mundo en este periodo COVID, y que hay que estar muy pendiente de este sector para que sea, como lo va a ser, colchón después de la crisis post-COVID. Venimos aquí y le explicamos un punto fundamental en este Consejo de Gobierno. ¿Por qué? Porque, evidentemente, en estos momentos se está produciendo el Consejo de Ministros un punto que es el Real Decreto de Transición de las Ayudas del año 2021-2022 de la PAC, con el que esta comunidad autónoma y otras muchas más no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo porque el Ministerio está acelerando la convergencia y, por tanto, la tasa plana en el periodo transitorio, que no le ha pedido Bruselas ni se lo ha pedido nadie, rechazado por las comunidades autónomas y por las OPA, por las organizaciones agrarias y cooperativas de toda España, pero también especialmente las andaluzas. Y, en cambio, el Gobierno de España lo aprueba por la puerta de atrás, acelerando un cambio radical del modelo que quiere implantar realmente en el año 2023 para la nueva PAC. Y esto castiga. ¿A quién castiga? Pues castiga a los agricultores profesionales, a los agricultores pequeños, a los pluriactivos que tenemos en Andalucía, que han permitido que no se despueble nuestra comunidad autónoma, mucho menos que otras comunidades autónomas de España. Está castigando a los que han invertido en innovación, a los que han invertido en medio ambiente y, por tanto, están acelerando pues realmente que los cultivos sean cada vez más sostenibles. Por tanto, en definitiva, castiga al buen agricultor y Andalucía no puede estar de acuerdo. ¿Por qué lo hace? Lo hace, pues bueno, ellos sabrán y lo tendrán que explicar,
pero no hay razones objetivas y, por tanto, las únicas razones que se nos ocurren son políticas y territoriales. En este caso, Europa no le ha pedido que cambie en este momento de convergencia. La PAC tiene un periodo, 2014-2020, entramos en el periodo transitorio que es 2021-2022 y a partir del 2023 tendrá la nueva PAC. Pues lo primero, el Diario Oficial de la Unión Europea. Este Diario Oficial dice claramente que la Unión debe seguir concediendo estas ayudas en el periodo transitorio en las condiciones del marco de la PAC actual. Por tanto, el cambio, en este caso el cambio de las reglas del juego a mitad del partido, lo está haciendo el Ministerio porque así lo ha querido el propio Ministerio, pero nadie se lo ha demandado. Europa no se lo ha demandado. ¿Y qué han hecho? Han multiplicado por 4 la convergencia. Es decir, que ahora mismo la convergencia, que es paulatina, porque no estamos de acuerdo, ni los propios agricultores ni toda Europa con los cambios bruscos, de un 6% la convierte en un 25%. Es decir, de un cambio paulatino lo cambia a un cambio brusco. Multiplica en el periodo transitorio por 4 la convergencia. Y además elimina los topes para que ningún agricultor se sienta perjudicado. Yo quiero, para que todos ustedes lo vean con ejemplos muy clarificadores, un ejemplo de los agricultores andaluces que se van a ver perjudicados. Un agricultor del Bajo Guadalquivir, por ejemplo, con 15,46 hectáreas, que hasta el momento cobra 20.000 euros de la PAC anual, en este caso cobrará dentro de 2 años, en estos 2 años, al final del periodo de estos 2 años, 16.000 euros. El olivarero de Cazorla, con 8 hectáreas de 16.500, se producirá un cambio y cobrará 10.500, pierde 6.000. O el olivarero de la Campiña Sur de Jaén, con 5,5 hectáreas, por tanto, agricultores muy pequeñitos del olivar, que se convierten de 12.400 euros en 7.900. Y un ganadero de Caprino, en estos momentos de COVID, donde la ganadería está siendo afectada por el canal Oreca, pues también le perjudica este periodo transitorio, pasando de 8.200 a 4.200. Por tanto, realmente está afectando a agricultores medios y pequeños de nuestra comunidad autónoma y no podemos estar de acuerdo. Pero no solamente lo dice Andalucía, la Junta de Andalucía, lo dicen todas las organizaciones agrarias y cooperativas que han firmado un manifiesto nuevo en contra de este periodo transitorio y lo que está haciendo el Ministerio con esa convergencia brusca en estos momentos que nadie se lo ha pedido, ni siquiera Europa. Por tanto, cambiando las reglas de juego a mitad del partido. Y este es el documento de rechazo que acabamos de firmar con todas las organizaciones agrarias y cooperativas de Andalucía. No estaremos tan desencaminados en la postura que Andalucía sigue. Decir que Andalucía, el propio presidente a la cabeza, hemos estado con actitud de diálogo con el Ministerio en todo momento en lo que se refiere a la PAC, porque para nosotros nos va la vida en ello. Desde luego no podemos en este caso apostar por lo que está apostando el Ministerio, que es una tasa plana, porque esto produce despoblación, produce además no apostar por los agricultores productivos y en este caso no vamos a aceptar que Andalucía tiene ningunos privilegios en la PAC. Para que todo el mundo sepa, Andalucía tiene de media 17 hectáreas de media por agricultor, lo cual significa que está por debajo de la media de toda España. Por tanto, no tenemos ningún privilegio. Pero además cobramos de media menos de la media de España. La media de España de la PAC es 6.500 euros. Aquí la media por agricultor es 5.000 y hay comunidades autónomas que el agricultor cobra hasta 10.000. Y, por tanto, no estamos de acuerdo en que Andalucía tenga ningún tipo de privilegio. Y, por último, ayer, como representante de todas las comunidades autónomas, es decir, Andalucía, estuvimos en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, en el propio Ministerio, donde los países lo dijeron muy claro. En estos momentos todavía se está trabajando en los 3 reglamentos y en los trílogos. Por tanto, no hay normas definitivas para la nueva PAC y, por tanto, no se debe de aplicar estas cuestiones en la mitad del partido cuando todavía los trílogos no se han aprobado ni tampoco los 3 reglamentos. Pero es más,
Países como Alemania lo dicen claro. A los agricultores en este momento de COVID hay que darle certidumbre, no incertidumbre ni cambios bruscos. Italia apuesta por una PAC regional. Grecia habla de no cambiar las reglas en este momento de COVID. Y Francia, que hay diversidad de cultivos y que, por tanto, esto no es una circunstancia homogénea, sino heterogénea. Por ejemplo, Alemania tardó 20 años en llegar a la convergencia que este país, España, quiere hacerlo en tan solo 2 años, y no del nuevo periodo 2023, sino del periodo transitorio. Por tanto, no estamos de acuerdo y, desde luego, vamos a seguir con esa reivindicación constante. No hicieron caso de las alegaciones de esta comunidad autónoma ni de otras, ni de las SOPAs, y han llevado hoy al Consejo de Ministros esta propuesta, este Real Decreto. Este Real Decreto, que vamos a seguir adelante, ya han salido las SOPAs en Andalucía diciendo que van a hacer un manifiesto y también anuncian movilizaciones dentro de nuestra comunidad. Pero decir que el Gobierno andaluz, que está comprometido desde el presidente de la Junta a todos los consejeros y, por supuesto, a la consejera de Agricultura, con todos los agricultores y ganaderos, vamos a agotar todas las posibilidades que tengamos. Y, en este caso, vamos a estrechar una interlocución con quien acaba de entrar en la presidencia europea, que es Portugal, y con el que vamos a pedir un contacto directo para explicar qué está ocurriendo en estos momentos. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con esta convergencia acelerada que nadie la ha pedido y que perjudica a los trasvases entre agricultores, que, desde luego, en estos momentos de COVID no beneficia a nadie. Y, por tanto, le pedimos al Ministerio que recapacite en este sentido. Y, por último, hay muchos asuntos que esta consejería lleva al Consejo de Gobierno, pero hemos querido seleccionar otro medioambiental muy importante, que es la planta de compostaje de Villamartín, Cádiz. ¿Esto qué es? Esto es una autorización de un expediente de gasto, que son 9,7 millones de fondos FEDER, que invierte la Junta de Andalucía en 19 municipios de Cádiz, de 120.000 habitantes, donde vamos a ser pioneros en toda Europa. Es una planta de compostaje de economía circular, pionera en España y en Europa, donde se hace una recogida separada de residuos, donde se hace también un compostaje en los propios domicilios, y hay una planta absolutamente innovadora que accede a la separación y al reciclaje de cada uno de estos residuos de forma separada. Por tanto, es una planta que en este momento va a producir biogás desde el punto de vista de la digestión anaerobia y, además, que es pionera en toda Europa. Agradecer a la Mancomunidad de la zona de Cádiz su apuesta también por la economía circular, conjuntamente con la Junta de Andalucía y con esa ley que tenemos en proyecto y que ahora mismo ya está en funcionamiento, a pesar de que todavía no ha sido aprobada definitivamente por el Parlamento, pero que ya está dando sus frutos. ¿Por qué? Porque esto es base de la revolución verde que el propio presidente ha impulsado, y la base es la economía circular, que viene a beneficiar las circunstancias medioambientales y que viene también en este momento a dar un plus a una tierra afectada por el cambio climático como es nuestra tierra Andalucía. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, pues, como siempre, atendemos las preguntas de los compañeros de los medios de comunicación. Adelante. Buenas tardes. Dani Trigo, para COPE Andalucía. Son 2 preguntas para el consejero portavoz. Buenas tardes, señor Bendodo. Una de ellas es si este viernes se va a plantear, como ya piden incluso directores de instituto, que las clases no sean presenciales en las localidades con una incidencia acumulada mayor a 1.000 casos. Si va a estar encima de la mesa esta propuesta. Y la segunda pregunta es si nos puede confirmar la fecha de reapertura del Hospital Militar en Sevilla. Gracias. Bien, vamos a ver. Por dejar claro esta cuestión, ya lo dijo el presidente ayer, el último comité de expertos que presidió el presidente de la Junta de Andalucía celebró su reunión hace ya algunas semanas y se tomaron las decisiones que hoy están en vigor, que les recuerdo, entre otras cuestiones, el cierre perimetral de las 8 provincias de Andalucía y adelanto de horarios y, evidentemente, el planteamiento de
dos parámetros, los municipios que superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes y el que supera los 1.000. Por tanto, la actualización es automática. No va a haber, de momento, más reuniones del comité de expertos, aunque sí es cierto que el consejero de Salud preside, me atrevería a decir, diariamente reuniones con los expertos sanitarios para valorar la evolución de la pandemia e ir tomando decisiones. Pero, en principio, las decisiones que se tomó en ese comité de expertos se mantienen vigentes. No olviden que esas decisiones, cuando afecta a un municipio que supera los 500 casos y, por tanto, tiene cierre perimetral, o si supera los 1.000, cierre de toda actividad no esencial, tiene que ponerse en esa situación durante 14 días y después se valora la evolución. Por tanto, hasta dentro de 14 días, bueno, ya menos con los primeros casos de los primeros municipios. Le he hecho referencia al tema de los colegios anteriormente. Precisamente en el Consejo de Gobierno, el consejero de Educación ha hecho referencia a ello. Insisto, el sitio más seguro que hay ahora mismo en Andalucía son los colegios, por el alto grado de responsabilidad de los alumnos y la profesionalidad de la comunidad educativa y de los padres, que ayudan mucho en que sea así. En Andalucía hay 7.099 colegios, 17 tienen algún aula cerrada por el COVID, el 0,23%. Por tanto, insisto, ahora mismo este Gobierno no se plantea el cierre de los colegios en Andalucía. Con respecto a la apertura de nuevos centros hospitalarios, le puedo decir que están culminando las obras de esa primera fase del Hospital Militar y yo espero que sea cuestión de días cuando podamos poner lo que va a ser un hospital fundamentalmente de emergencias COVID. De entrada, esa primera fase del Hospital Militar, como está aquí el consejero de Salud lo sabe, será un hospital de emergencias COVID y que evidentemente vendrá a aliviar la presión hospitalaria que tenemos no solo en la provincia de Sevilla, sino en toda Andalucía. ¿Es correcto? Ana Fernández de la SER, buenas tardes. Mi pregunta es para el portavoz. Teniendo en cuenta la actual situación de pandemia, quisiera saber si se mantiene en estos momentos la previsión de celebrar los exámenes de oposiciones de los cuerpos C1 y C2 de la Administración de la Junta que se iban a celebrar el 21 y el 22 de febrero. Gracias. Bien, vamos a ver. Nosotros estamos en permanente adaptación en lo que se refiere a la situación de la pandemia y la problemática que surge a la hora de tomar decisiones con la presencialidad. No solo con el trabajo de los profesionales, de los trabajadores públicos, sino también con la celebración de pruebas de cualquier tipo que requieran alguna actividad esencial. Nosotros, en cualquier caso, hay muchísimos opositores, lo que le quiero decir, más de 40.000 con los que cuentan estas pruebas de administrativo y auxiliar administrativo, y la evolución de la pandemia estamos a la espera de la decisión de salud pública en ese sentido. Los opositores son conscientes de que la pandemia puede hacer cambiar la situación en función de la evolución y, en cualquier caso, siempre van a tener 15 días de preaviso sobre la decisión que se tome. En cuando tengamos novedades, se las comunicaremos. Buenas tardes. Carlota Muñoz, de 7 Televisión y Viva Sevilla. Mis preguntas son para el consejero Jesús Aguirre. En primer lugar, ¿cree usted como responsable político sanitario que es prudente mantener los exámenes presenciales en la universidad? ¿Habrá nuevas instrucciones sanitarias en ese sentido? Y mi segunda cuestión, consejero, ¿está garantizada o solucionada la incorporación de plantilla al Hospital Militar? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Referente a tu primera pregunta, los exámenes presenciales, esta consejería con la Secretaría General de Universidades, a través de la Dirección General de Salud Pública, preparamos un protocolo ahora, a principios de año, para garantizar la calidad desde el punto de vista de salud pública de los exámenes presenciales cuando la universidad así lo pidiera. Porque quien tiene la capacidad de decir si el examen es presencial o el examen online es la propia universidad. Nosotros lo que velamos es por la salud de todos los estudiantes. Cuando nos dice la universidad, cualquiera de ellas, que los exámenes van a ser online, a través de salud pública se ponen los ítems necesarios para garantizar esa calidad asistencial.
Referente al militar, como ha dicho el consejero de Presidencia, estamos ahora mismo en la primera fase del militar, que es la fase COVID, fase 1 COVID. Y el militar va a venir muy bien de cara a los próximos días, porque descargará la presión en la cual están sometidos el resto de los 3 hospitales grandes que tiene actualmente Sevilla. Hemos dado orden de contratación del máximo de personal posible, teniendo en cuenta la disponibilidad que haya en bolsa de contratación, sobre todo a nivel de médicos y a nivel de enfermería y a nivel de otro personal esencial para la apertura del militar. A su vez, estamos, y así lo hemos hablado con los gerentes de los diferentes hospitales de Sevilla, para la distribución de personal. Tengan en cuenta que dentro de los planes de contingencia, y entre ellos el 7.500, es un tema muy importante esa redistribución de personal. Cerramos todas las intervenciones quirúrgicas no urgentes, no esenciales y no oncológicas. Y cerramos una parte importante de lo que son las consultas. Todo ese personal, anestesistas, van a quirófano, enfermería va a UCI, enfermería igual. Es decir, hacemos una redistribución de personal y con ese personal tenemos ahí ya un juego para absorber el volumen tan grande de pacientes que nos están entrando por pacientes COVID. Es decir, hay una redistribución de personal sanitario dentro de los diferentes hospitales y una parte irá, según las necesidades, al hospital militar, conforme vayamos mandando pacientes tanto a nivel de ingreso hospitalario como a nivel de UCI. Porque sé por dónde va la pregunta. Evidentemente la redistribución es necesaria porque se abre un hospital y es necesario que haya profesionales expertos, pero también se hacen nuevas contrataciones, que quede claro. Eso es muy importante. Buenas tardes, consejero Aguirre. Soy Javier Martín, del diario El País. Tengo 4 preguntas para usted. Quería su confirmación de que el Hospital Militar abrirá este jueves con 48 camas y 9 de UCI, o si serán más. ¿Qué plantilla tendrá y qué uso tendrá el hospital cuando pase la pandemia? En segundo lugar, ¿qué datos tiene de la expansión de la variante británica del virus en Andalucía por casos detectados y prevalencia? ¿Qué planes tiene la Junta para la Escuela de Salud Pública y si seguirá la recomendación de la auditora Ernest & Young para difuminarla como entidad o ignorará esta opinión y la institución se mantendrá como hasta ahora? Y por último, ¿hace autocrítica la Junta? ¿Qué ha hecho mal el Gobierno para no evitar la explosiva expansión del virus en enero? Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Vamos a empezar por la primera, referente al Hospital Militar. En parte la he contestado anterior, pero sí hay temas importantes, el pospandemia. Primero, ¿cuándo se va a abrir? ¿Cuándo va a entrar el primer paciente? En el momento que lo pidan el resto de los hospitales, porque vean que ya no tienen capacidad de absorber los pacientes que le van entrando. Es decir, lo tenemos ya preparado, está totalmente acondicionado, la estrategia a nivel de personal está aprobada también y falta en el momento que sea necesario, jueves, viernes, sábado, domingo, el día que sea necesario, automáticamente empezará a funcionar el Hospital Militar como Hospital COVID. Esto es una obra, no es coyuntural, esto es estructural. Es decir, la inversión que se ha hecho en el hospital es para quedarse. El Hospital Militar va a ser un gran centro hospitalario para toda Sevilla, no les quepa duda. Esta ha sido la primera fase. La segunda fase, que ya se buscará en el presupuesto y ahí estamos trabajándolo, queremos que sea una continuidad. Sevilla necesita un cuarto hospital. Ese cuarto hospital se dejó caer en una época pasada, se hundió en la miseria y este Gobierno lo ha cogido y este Gobierno lo está poniendo en su sitio. Sevilla contará con su Hospital Militar totalmente en funcionamiento y esperemos que sea la mayor brevedad posible. Referente a la variante británica, el primer impacto que tuvimos con ella fue a nivel del campo Gibraltar y así los centros que me hacen la secuenciación genética, tanto del Virgen de Rocío como el San Cecilio de Granada, así me lo confirmaron, y la variante británica se ha ido extendiendo. Según los equipos epidemiológicos, calculamos que puede ser que un 15% actualmente de los contagios que tengamos en Andalucía son variantes británicas. Donde más tenemos de los positivos ahora mismo es en Cádiz,
en Málaga y en Sevilla, donde tenemos mayor implante de esta variante británica. La variante británica es más contagiosa. Ahora hay unos estudios de ayer en la revista Ciencias, en la cual hablaba de posiblemente un poco más virulencia. No está confirmado por el volumen de trabajo, de la amplitud del trabajo, pero sí es más contagiosa. Luego la tenemos muy presente de cara al impacto de esta tercera ola. Me habla usted de la Escuela Andaluza de Salud Pública. La Escuela Andaluza de Salud Pública, de aquí agradecerle el magnífico trabajo que están haciendo. Actualmente estamos formando 10.000 enfermeros a fecha de ahora mismo, a nivel de toda España. Quien está formando a todos esos enfermeros en la aplicación de las diferentes vacunas es la Escuela Andaluza de Salud Pública. Igual que formamos en la asistencia sanitaria, en la residencia de mayores, igual que dentro de lo que era la enfermería a nivel de colegio, todo eso es gracias a la Escuela Andaluza de Salud Pública. Nosotros apostamos, y así lo hemos manifestado y hemos hablado con los propios trabajadores de la escuela, apostamos por el Instituto Andaluz de Salud, parecido al Instituto de Salud Carlos III de Madrid, donde englobe todo lo que es formación, investigación de la Junta de la Consejería de Salud. Lo que quiero es potenciar la Escuela Andaluza de Salud Pública, llevarme toda la formación, actualmente parte está en IAVANTE, Fundación Proyecto de Salud, todo el tema formativo a la escuela dentro de lo que es el Instituto Andaluz de Salud. Es decir, es optimizar los recursos al máximo. Y referente a la autocrítica, muchas, por mi parte, muchas. Sabemos y mira, para que uno progrese adecuadamente, lo primero que tiene que hacer es ser autocrítica. Si tú no eres consciente de los fallos que has cometido, jamás podrás hacer rectificaciones. Por eso he hablado antes que nosotros estamos haciendo ahora mismo en el abordaje de la pandemia cirugía de precisión, porque hemos ido aprendiendo. En la primera ola hicimos amputaciones. Ahora no, ahora estamos haciendo una medicina más fija, más precisa y lo más concisa posible. Y todo eso es fruto de la autocrítica y de reconocer los fallos que hemos tenido y cómo lo vamos implementando. Y seguimos, porque este virus nos va enseñando día a día. Seguimos aprendiendo y todo lo que vamos aprendiendo en beneficio, para ponerlo y aplicarlo en beneficio de la salud de los andaluces. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Moguer, del diario ABC. Me gustaría preguntarle al consejero de Sanidad si tienen ya una fecha exacta de cuándo estarán todos los sanitarios andaluces vacunados contra el coronavirus. Muchas gracias. Actualmente entre los grupos prioritarios 1 y los grupos 2, los profesionales tenemos el 76,2%, lo tenemos ya con la primera dosis puesta para el coronavirus, de los cuales a nivel del público es el 79,6% de todos los profesionales y trabajadores sanitarios, y a nivel de la privada es el 53,7% de todos ellos, de los cuales ya tenemos 4.105, es decir, el 10,8% ya se le ha puesto la segunda dosis, luego ya tiene inmunidad. Para nosotros es un tema muy importante porque, para que se hagan una idea, el volumen de trabajadores que tenemos actualmente en la sanidad pública y privada que están en su casa por ser positivo o haber sido contacto es muy alto. En un hospital como puede ser Virgen del Rocío hablamos de casi 400 trabajadores que no podemos disponer de ellos porque son contagios. En el momento que estos trabajadores tengan ya la segunda dosis y tengan ya una inmunidad suficiente, respiramos en el sentido que pueden estar perfectamente integrados en su servicio, trabajando sin miedo a que se contagien. Buenas tardes, Verónica Chumillas, Televisión Española. La Universidad de Sevilla opta por los exámenes presenciales a pesar de las protestas de estudiantes, de estar inmersos en la tercera ola, de que Sevilla puede quedar cerrada perimetralmente. El rectorado parece ser que ha contactado con la Junta para pedir unas directrices antes de tomar la decisión definitiva. Me gustaría saber si está trabajando el Gobierno andaluz en un protocolo para las universidades y para los exámenes y si se plantean las vueltas a las clases y las calificaciones online. Gracias. Bien. Efectivamente, este Gobierno está en continuo diálogo con todas las universidades, con todas las de Andalucía, pero le diré que son las autoridades sanitarias las que evalúan el riesgo y establecen las recomendaciones. Solo en el caso de que lo dicte la autoridad sanitaria, las clases presenciales o cualquier otra actividad presencial puede ser suspendida, solo por motivos sanitarios. Por tanto, eso depende de salud pública. Buenas tardes, Verónica Chumillas, Televisión Española. La Universidad de Sevilla opta por los exámenes presenciales a pesar
Buenas tardes, Inmaculada Carrasco de Canal Sur Radio. ¿Tiene previsto el Gobierno acoger a pacientes desde Portugal? ¿Ha recibido alguna petición al respecto? Muchas gracias. Bueno, no ha recibido lo que es la Consejería de Salud o el Gobierno de Junta de Andalucía ninguna petición específica de acoger pacientes de Portugal. En caso de que hubiera que acogerlo, igual que pasó con la presión asistencial que han tenido en Gibraltar, tendría que ser a través del Gobierno de la Nación, a través de Sanidad Exterior, quien tendría que hacer la petición al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Nación, según la disponibilidad que tuviéramos nosotros, pues ofertarle o no cama hospitalaria al Gobierno de Portugal. Nosotros, Andalucía es solidaria, siempre hemos sido solidarios a lo largo de toda esta pandemia y todo dependería, como es lógico, de la capacidad asistencial que tuviera en ese momento Andalucía. Buenas tardes, Antonia Vargas de la Agencia EFE. Una pregunta para el consejero de Salud referida al Hospital Militar. Ante la inminente apertura de este hospital, ¿nos podría decir qué dotación de personal va a tener? ¿Si va a ser personal propio de la Junta o se va a hacer a través de traslado? Y también si tienen previsto o ya están privatizados algunos servicios del hospital. Gracias. Vamos a ver, el Hospital Militar dependía orgánicamente de la agencia pública Bajo Guadalquivir. Esta consejería le cambió la adscripción y la adscripción actualmente es dependiente del Hospital Virgen de Rocío. A nivel de personal ya se ha contestado cómo estaba todo y lo que esperemos es que tenga la utilidad que tiene, en el sentido que ojalá no tuviéramos necesidad de utilizar el militar. Por desgracia, y viendo la tendencia que tenemos, calculo desde esta consejería que en pocos días estaremos mandando pacientes a este magnífico hospital que se ha quedado, y así lo hemos constatado porque hemos ido a verlo no hace muy poquito, se ha quedado de una forma garante de la calidad asistencial. Buenas tardes, soy Teresa López Pavón, del periódico El Mundo. Me gustaría saber que la pregunta es para el consejero de Salud. ¿A qué se refiere cuando ha hablado de hospitalización domiciliaria? Supongo que tendrá que ver con el seguimiento en los domicilios de los enfermos por parte de, no sé si de la atención primaria. Y si es así, pues que nos explique, teniendo en cuenta la saturación que ya tiene el personal de la atención primaria, de dónde se va a sacar tiempo, material, recursos humanos para hacer esos seguimientos. Si nos puede dar cuantos más detalles sea posible sobre este tema. También me gustaría saber si el hecho de que sean hospitalizaciones domiciliarias van a dejar de computar en el balance general de camas ocupadas y de enfermos de COVID hospitalizados. Muchas gracias. Actualmente la hospitalización domiciliaria es un concepto que llevamos trabajando ya desde hace 2 años y así venía en nuestro programa electoral. Es decir, el seguimiento de pacientes, los cuales no se benefician de forma grande a nivel de hospital, como son aquellos pacientes que se descompensan con una insuficiencia cardíaca, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuya beneficio no está claro que sea mayor en el hospital que en el domicilio, siempre que llevemos a la cabecera del paciente los medios técnicos oportunos. Es un tema que llevamos trabajando 2 años. 2 años y lo estamos haciendo en pacientes paliativos, en hospitalización domiciliaria, en descompensaciones de pacientes crónicos con una patología determinada. Eso es lo que estamos hablando. Es decir, hay pacientes en los cuales ahora mismo podemos hacerle un seguimiento, y se lo estamos haciendo ya desde hace ya tiempo, un seguimiento a nivel de domicilio por parte de personal o bien de primaria o incluso hospitalización, personal de hospitales que se desplazan al domicilio del paciente. Igual estamos haciendo cuando hablamos de las residencias en las cuales las tenemos medicalizadas. Son medicina interna quien se encarga del seguimiento para no derivar a ese paciente al hospital, y porque sabemos que la calidad asistencial, el riesgo de posibles contagios o la cuenta de resultados es más positiva estando en el domicilio del paciente siempre que esto sea posible. Es decir, ese es nuestro modelo. Ahora mismo, en la fase del Plan 7500, potenciamos
todos aquellos los pacientes previo al alta, previo al alta, antes del alta, pues hacerle el seguimiento siempre que sea posible y su patología así lo admite en el mismo domicilio. Y sobre todo todos aquellos pacientes crónicos, pluripatológicos, con problemas de insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, que tengan algún problema de reagudización. Hola, buenas tardes. Soy Noelia Acedo de La Razón y me gustaría saber si el plan 7500, además de las camas, lleva aparejado algún tipo de refuerzo del personal sanitario. Muchas gracias. ¿Qué? Ah, 7.500. El plan 7, es que he dicho 700. El plan 7.500, todo el personal que sea necesario. Es decir, ahora mismo, problema de contratación no tiene ninguna por parte de esta consejería. El problema es tener gente para contratarla. No es un problema ni mucho menos. Estamos intentando contratar todo lo que sea factible, pero no por el plan 7.500, sino el plan 4.500, incluso la situación actual de la propia pandemia. El volumen de contratación hasta abril de trabajadores propios y exclusivos para el tema COVID son 7.500 en la contratación que hemos hecho en el mes de diciembre. Contratar todo lo que podamos y más, y es una forma de asegurarnos la asistencia sanitaria a todos los pacientes. Cuando no tenemos capacidad de contratación por falta de personal a nivel de bolsa para contratar, lo que estamos haciendo es la redistribución del personal actualmente existente según los servicios, según sea esencial o no sea esencial dentro del abordaje del plan 7.500. Lo que estamos haciendo es una redistribución muy importante de personal, aparte de contratar todo aquel que podemos. Hola, buenas tardes. Soy Dani Cela del diario.es. Tengo un par de preguntas para el consejero de Salud y otra para el de Presidencia. Ha mencionado sobre el plan 7.500 el concepto de hospitalización domiciliaria para minimizar la presión hospitalaria. Me gustaría saber cómo funciona esto, cómo va a funcionar. También me gustaría saber cómo se van a derivar pacientes de una provincia a otra, si es a través de ambulancias o cómo se va a hacer. Si está previsto ya empezar a final de esta semana a derivar pacientes de una provincia a otra y de qué provincias estamos hablando. También ha mencionado que se van a empezar a usar recursos de la sanidad privada. El sector sanitario privado en Andalucía ha aplicado varios ERTEs que afectan a más de 20.000 profesionales. Me gustaría saber cómo se va a contar con esta red de hospitalización privada. Y al consejero de Presidencia al consejero de Salud también me gustaría preguntarles por un informe de una auditoría que ha encargado la Junta de Andalucía a una consultora sobre la Escuela Andalucía de Salud Pública en Granada. Se plantea en ese informe el cese de la actividad por una duplicidad de servicios. Me gustaría saber si la Junta va a hacer caso a ese informe, si se plantea el cierre de la Escuela de Salud Pública o si se va a obviar la conclusión del informe. Muchas gracias. Referente al tema de hospitalización domiciliaria, ya lo he explicado antes. En el tema de derivaciones son 2 provincias en el plan 7.500, las cuales pueden derivar pacientes a otras provincias. En este caso son Cádiz y Málaga, que en caso de que la presión asistencial llegue al 7.500, posiblemente tengan que derivar pacientes, que sería como la derivación que hacemos a cualquier paciente interprovincia, con una ambulancia y con las condiciones normales del transporte sanitario, y serían de Cádiz hacia Sevilla y de Málaga hacia Córdoba y Almería. Esas son las líneas de distribución de esas 2 provincias, y el transporte se hace dentro de lo que es la máxima normalidad. De la Escuela Andaluza de Salud Pública, ya lo he explicado antes, lo que intentamos es potenciar. El informe me lo he leído perfectamente, lo sabemos la auditoría cuál es, lo que queremos que sea lo más efectiva posible. Lo que vamos a hacer es potenciarlo y focalizar todo el tema de formación dentro de la propia Escuela Andaluza de Salud Pública. La sanidad pública y privada llevamos trabajando conjuntamente desde el principio de la pandemia.
Es decir, que el feedback de información es continuo entre uno y otro, el de pacientes exactamente igual, el de pruebas diagnósticas. En Andalucía la sanidad es una de todo y por todo, y máxime en un tema de salud pública como estamos actualmente en la pandemia del coronavirus. Luego no hay ningún problema, sumamos recursos y cuando ellos necesitan algo, aquí estamos, y cuando nosotros necesitamos algo, tenemos la sanidad privada. Somos una en el abordaje de la pandemia, ¿eh? Buenas tardes, Isabel Morillo, del Confidencial. Tengo varias preguntas. Me gustaría preguntarle al consejero de Presidencia si en el actual panorama y una vez que se vaya a activar el plan 7.500, la Junta se ha planteado activar el teletrabajo para los funcionarios y los empleados públicos de la Administración autonómica. Me gustaría también preguntarle al consejero de Salud por el tema de las vacunas. Ha vuelto a lanzar un mensaje, un ruego al Gobierno para que garantice que lleguen las dosis. Parece que hay ciertas amenazas, incluso negociaciones abiertas desde la Comisión Europea con los laboratorios. En este momento, Andalucía está vacunando a personal administrativo que no tiene contacto con pacientes ni está en primera línea de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud. Ante la posible escasez de vacunas y dado que hay gente como grandes dependientes o mayores que no están en residencia que están más expuestos que estos administrativos, ¿se plantea Salud cambiar el protocolo de vacunación que tiene en marcha? Muchísimas gracias. Bien, en primer lugar, sobre el teletrabajo, evidentemente, el aumento de contagio y precisamente esta tarde se reúne la mesa general. Vamos a proponer a los sindicatos modificar la modalidad de trabajo no presencial en aquellas provincias que se encuentran en nivel 4 de alerta. ¿Cómo se haría? Pues estableciendo turnos rotativos semanales, de manera que una semana serán 3 días no consecutivos en teletrabajo y la semana siguiente 2 días no consecutivos en esta modalidad. El protocolo que cerramos con los sindicatos el 14 de septiembre contempla, que se está aplicando hoy, que en aquellos municipios donde la alerta sanitaria sea nivel 4, grado 2, todo el personal en un puesto teletrabajable y que no sea un servicio esencial pueda teletrabajar al 100%. Ahora lo que hacemos es incluir en dicho protocolo un nuevo punto que afecta a las localidades en nivel 4, donde se podrán establecer los turnos rotativos que les he comentado anteriormente. Eso será revisado cada 14 días por la Mesa General para ir adaptando al teletrabajo al funcionario de Andalucía. Vamos a ver. Referente a las vacunas, nosotros tenemos que tener una certeza a nivel de vacunación, certeza que entre la nevada, entre el que llegaron la mitad de dosis de Pfizer, en que Moderna nos dice que las que tenían que llegar mañana ya no nos llegan hasta la semana siguiente. Son información que nos llegan del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que le da a Europa. Yo lo que hago es presionar al gobierno central para que presione a Europa y tener de forma clara y fehaciente el número de vacunas que yo voy a disponer de cara a 15 o 20 días. Porque los que yo estoy vacunando hoy, por primera dosis, tengo que tener a los 21 días una vacuna para ponérsela. Los de Moderna, los 6.800 que yo puse hace 10 días, tengo que tener otra segunda dosis para no disminuir la inmunidad o el efecto positivo que tiene que tener la vacuna. Por eso cuando ayer, por ejemplo, la delegada de Gobierno dice que no es necesario tener un fondo de contingencia de vacunas, digo, no me lo explico. Si yo tuviera asegurado lo que me ha dicho el Gobierno desde el primer día de vacunas que me iban a dar, a mí no me haría falta. Pero no yo, consejero. Todas las comunidades autónomas estamos teniendo ese colchón, porque vemos que no llega lo que tiene que llegar o en tiempo que tiene que llegar. Y yo tengo que asegurar esa segunda dosis para conseguir la máxima inmunidad a todas mis residencias mayores y a todos mis profesionales y trabajadores sanitarios. Los protocolos, lo que estamos vacunando actualmente al personal sanitario de primera línea, y ahora empezamos en el nivel 3, personal sanitario no de primera línea, siguiendo los protocolos del propio Ministerio con las diferentes comunidades autónomas. Seguimos el protocolo, en Andalucía se sigue el protocolo escrupulosamente,
Y cada vacuna va con su nombre y apellido, o al menos intentamos que así sea, que sea lo más serio posible en el tema de protocolo. Me habla usted de por supuesto, le hemos pedido, y lo he dicho aquí en este mismo atril, le pedimos al Ministerio que adelantara al máximo las personas mayores de 80 años en domicilio, sobre todo todas aquellas personas dependientes. Nosotros, viendo que es un volumen pequeño, que son 16.000, hemos metido al personal de atención domiciliaria, porque consideramos que el cuidador de estos dependientes tiene que estar inmunizado con cierta rapidez, y lo hemos metido para esta semana. Intentamos priorizar dentro de los propios protocolos pactados por el Ministerio con las diferentes comunidades autónomas. Buenas tardes, soy Paco Núñez, del Libre. 3 preguntas para el señor Aguirre. ¿Cómo va a reforzar la seguridad en los centros de salud, habida cuenta de sucesos como el que ocurrió el pasado viernes en el centro de salud Jerez Sur, que hubo una pelea multitudinaria con un celador herido? ¿Cómo se va a reforzar las plantillas de los hospitales, de hospitales que lo están pasando realmente mal, como el Infanta Elena de Huelva, en el que hay muchos profesionales sanitarios de baja? Incluso se han tenido que suspender las intervenciones quirúrgicas de cáncer de colon, porque hay un brote en el equipo de cirugía de ese hospital. ¿Cómo van a solucionar también eso? Y en tercer lugar, me gustaría preguntar por la residencia de ancianos, si ya se ha vacunado de la primera dosis al 100% de los residentes y de los profesionales sanitarios y sociosanitarios de todas las residencias públicas y privadas de Andalucía. Muchas gracias. Bueno, referente a la seguridad de los centros de salud, está totalmente protocolizado. Intentamos garantizarla al máximo. Hay circuitos, doble timbre pánico, timbre antipánico a través del ordenador, el F4, es decir, tiene un sistema de seguridad. La garantía absoluta no lo podemos dar ni yo, ni nadie, ni en ningún sitio. Lo que apelamos siempre a que la relación profesional sanitario y paciente y familiares sea lo más óptima posible y de la mejor calidad. Buscamos siempre la máxima empatía. Cualquier suceso de coacción, de presión, de agresión a cualquier trabajador sanitario es deplorable, y en eso esta consejería tolerancia cero. Referente a las plantillas de los hospitales, ya lo he dicho antes, estamos intentando reforzar el máximo. Tenemos muchos hospitales en los cuales hay positivos o personas que han estado en contacto, los cuales lo tenemos en aislamiento, y eso nos provoca un estrés dentro de las plantillas. Intentamos contratar todo lo que podemos. Ahora, lo que sí les digo es que no se hace ningún aplazamiento de ningún tipo de intervención a nivel de intervenciones urgentes o intervenciones a nivel de cáncer. No se suspende la quirúrgica. Si es necesario, se traspasa a otro hospital, pero nunca se suspende. Luego, si se ha vacunado al 100%, el 100% de las residencias, para el 14 de febrero queremos tenerla ya vacunada en la segunda, con la segunda dosis puesta. Y a nivel de los profesionales sanitarios, los que están en primera línea, antes del día 8 de febrero espero tenerlos a todos ya con la segunda puesta, porque me interesa mucho que tengan la inmunidad a la mayor brevedad posible. Buenas tardes, Ana Montañez, de La Opinión de Málaga. 3 preguntas para el consejero de Salud. En relación a la aprobación del Plan 7.500, ¿cuándo se activa exactamente a finales de semana? ¿Se tienen que superar esas 4.500 hospitalizaciones para ponerlo en marcha? Y en cuanto a la provincia de Málaga, que dice que será una de las que reciban las medidas más extremas, ¿cuándo se va a abrir exactamente el hospital de Carranque? Y como ha comentado, ¿se prevé que haya un trasvase de pacientes desde esta provincia, desde Málaga a otras provincias? También quería preguntarle en relación con el personal, con las plantillas sanitarias, porque estos planes, tanto el 4.500 como el 7.500, contemplan más espacios, pero no contemplan más personal. Se planteó en su momento la posibilidad de contratar médicos profesionales extracomunitarios. No sé si esto sigue sobre la mesa o si se plantea para esta tercera ola, y sobre todo si para atender esos recursos externos, como el Hospital de Carranque o la Residencia de Marbella, va a haber un trasvase de profesionales desde los hospitales, los centros de salud, pues para atender a los pacientes que acudan a estos recursos externos, o cómo se van a equipar en cuanto a recursos humanos.
Por último, preguntarle también por las medidas adoptadas ahora mismo, esos 2 umbrales de 500 casos y 1.000 casos, ya que tanto Europa como España declararon que había riesgo extremo de contagio a partir de los 150 casos o de los 250 en España. ¿Existe la posibilidad de que la Junta se plantee pues bajar esos umbrales y empezar a restringir la actividad de la hostelería y los comercios, por ejemplo, a partir de los 150 casos en los municipios o de los 250 casos? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. ¿Cuándo se activa el plan 7.500? Pues en el momento que pasemos el umbral de los 4.500. El umbral de los 4.500, según la curva y según la proyección de mi equipo, posiblemente para antes de este fin de semana hayamos pasado ese umbral de 4.500 ingresos hospitalarios. Entonces, automáticamente se activa el plan de 7.500. Siempre estamos intentando actuar de una forma proactiva. Hacerlo de la mayor rapidez posible y siempre antes de que nos llegue el volumen. El hospital de Carranque, en el momento que los hospitales de Málaga tengan un volumen determinado de presión asistencial, se activa Carranque. Carranque, no sé si usted lo ha visto, pero está muy cerquita, justo al lado del hospital regional, y será directamente el hospital regional y su equipo directivo quien se encargará de ponerlo en funcionamiento y de dotarlo a nivel de personal, como ya está. Yo sé ya que el diseño lo tienen ellos preparado para el momento que tengan que activarlo sin ningún problema. A nivel de personal ya he estado explicando antes las dificultades de contratación a nivel de bolsa y cómo estamos reestructurando al máximo y estirando al máximo, y que desde aquí le agradezco a todos los trabajadores del sistema sanitario público el que todos voluntariamente están dando ese paso al frente para entre todos abordar esta terrible pandemia. Habla usted de restricciones de movilidad, las estamos haciendo por encima de 500. Tenemos 60% de todos los municipios andaluces y las 8 provincias en restricción de movilidad. Y a nivel de restricción de cualquier actividad comercial tenemos un volumen grande, más del 30% de todos los municipios. Yo creo que estamos actuando de una forma muy coherente y siguiendo los pasos de los expertos, siguiendo los dictámenes del Comité Asesor de Alertas de Alto Impacto. Buenas tardes. Inma León, del periódico El Español. Me gustaría hacer una pregunta al consejero Jesús Aguirre. Señor Aguirre, usted acaba de decir antes que en el momento que lo pida el resto de hospitales, abrirá este hospital militar. No sé si tienen datos del grado de ocupación de los hospitales andaluces, tanto en camas COVID y camas convencionales, y también en UCI, el dato general de ocupación. Muchas gracias. Creo que he entendido índice de ocupación. El índice de ocupación actualmente de camas UCI COVID está pasado el 30%. Hay comunidades autónomas en las cuales están ya en el 60-70%. Nosotros estamos en un 30%, lo cual es muy preocupante. Pasar el umbral del 25% ya es preocupante. Estamos muy preocupados. Tenemos todavía un colchón importante dentro de lo que son las camas UCI, y sobre todo con la reconversión de los quirófanos y la URPA en camas UCI. Luego ahí tenemos un colchón que todavía podemos aguantar, y aguantaremos hasta las 7.500, que es lo que viene reflejado en el plan 7.500. Ese es el índice de ocupación. El hospital militar, yo creo que hemos hablado ya largo y tendido de él, y me remito a lo dicho, es un hospital actualmente COVID, y que será un magnífico hospital entero para Sevilla de aquí a muy poquito, espero que de aquí a poco. Hola, soy María Jesús Álvarez, de Televisión Española. Quería preguntarle al consejero de Sanidad sobre un índice que ha elaborado la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva, que dice que en las UCIs debe de haber una ratio de un intensivista y un enfermero UCI por cada, como mucho, 3 pacientes. Y quería consultarle si eso se está llevando ahora mismo a cabo. ¿Es posible efectivamente llevar a cabo esa ratio? Y si no es posible, ¿cómo se están organizando? Gracias. Me conozco perfectamente la ratio de intensivistas y de enfermería por paciente a nivel de UCI. Estos ratios son ideales, Ojalá tuviéramos esa ratio que usted dice, es una ratio ideal propuesta por una sociedad científica. Estamos en un momento
especial. Estamos en un momento de una gran presión asistencial. Estamos en un momento, como he dicho antes, en la cual agradezco a todos los profesionales el paso adelante que están dando para entre todos, remando todos para el mismo sitio, llevar a Andalucía, desde el punto de vista de pandemia, a buen puerto, intentar salir todos del marasmo que estamos como consecuencia de la propia pandemia. Sé las necesidades de los hospitales, sé las necesidades y los ratios de la UCI. Ojalá pudiéramos cumplir la ratio prevista. Actualmente la ratio que tenemos, la que tenemos, y desde aquí agradecer ese paso adelante de todos los profesionales. Una cosa es el papel y otra cosa es la realidad. Estamos actualmente en pleno pandemia y nada es como antes, ni nada es como antes, y de ahí esa voluntad de todos los profesionales en dar el doble de lo que daría o lo que ellos pueden dar al máximo en beneficio de los pacientes. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos.